En la actualidad hay denuncias por parte de tribunales de justicia de Holanda, Bélgica y otros países europeos, incluso las Naciones Unidas, denuncias por criminalidad brutal de los clérigos católicos, de los clérigos pedófilos, pederastas satánicos de la Iglesia Católica, incluido denuncias por criminalidad de niños dentro del Vaticano. Emanuela Orlandi, niña entre las múltiples, asesinada, violada y torturada delante de noblezas, políticos y satanistas en el Vaticano, en presencia de Juan Pablo II, alias el Santo, el que fabricaba en Polonia, colaborador de los nazis, Botila, veneno ciclón B, para vendérselo a los nazis y asesinar millones de niñas y mujeres en la lucha de los campos de exterminio de Treblinka, Dachau, y etcétera, etcétera. Hay en la actualidad, pero vamos, 50.000 niños asesinados, violados, torturados, incluso delante de la reina Isabel II, que hay denuncia por criminalidad y busca y captura por esa satanista, que es posiblemente de las únicas mujeres que pertenece a la secta satánica Los Caballeros de Malta. Ya expliqué en otros vídeos que esa organización, que también es el rey Juan Carlos y muchos otros nobles de Inglaterra y de todo el mundo, que son miembros de la Orden de Malta, los Caballeros de Malta, que cuidan de los hoyos de densa oscuridad que hay en Malta, donde están prisioneros muchos espíritus de la oscuridad y donde irán a parar Satanás y sus demonios. Hay denuncias, aunque se ríen de las denuncias, se cachondean, contra el Vaticano y los satanistas del Vaticano por asesinar más de 50.000 niños en Canadá, torturados, violados, escuelas dadas por el gobierno con carta blanca a la Iglesia Católica. Se han asesinado a los niños nativos del Canadá más de 50.000. En España, más de 300.000 niños, solo de la época franquista, asesinados, violados, torturados por la Iglesia Católica, vendidos a familias, han ganado inmensas fortunas. En el tiempo del franquismo a todos los niños, en España y en otros países, claro, se obligaba a los niños de 5 añitos a ir a escuelas de curas y a las niñas de monjas, de ley. Y los violaban cuantos querían. Lo hacen hoy y no pasa nada. ¿Han visto alguna vez en España un cura en la cárcel por asesinar niños, violar niños? Imposible. Y menos un cardenal, un obispo, un papa. Imposible. Pueden hacer los crímenes que les dé la gana y están protegidos por políticos y noblezas. En España, si algún padre, algunos padres y muchos protestaban por violar a sus niños continuamente, los curas, pedófilos, satánicos, el padre iba a la cárcel. Decían que era comunista y ya era de por vida en la cárcel. Hasta el día de hoy, si algunos padres en España, en otros países, protestan, los marginan y los arruinan la vida y la carrera. El gobierno, como pasa con las niñas de Alcácer, que son financiadas, fueron por la Iglesia Católica, con el dinero de la gente, que se obliga a la gente, a la población, a subvencionar a la fuerza en España con 15.000 millones de euros libres de impuestos, del dinero de todos, sean o no sean católicos, a la fuerza, enriquecen brutalmente a una organización de psicópatas, criminales, asesinos de niños y de otras personas. Cada vez que se abren los monasterios, aparecen cientos de niños en fosas comunes. En cualquier monasterio al azar. Es una religión totalmente falsa, o sea, pagana, vamos. No sé por qué a esa religión lo catalogan como cristiana. Bueno, de cristiano no tiene nada, no tiene ninguna, ni la más remota relación con Cristo. Vamos, Jesucristo, vamos, yo los odiaba a muerte, a esa cueva de ladrones, los pegaba de latigazos, a patadas los echaba del templo por hacer negocio, estafa y fraude a los fariseos, los clérigos. Si hoy estuviera Jesucristo, le mataban todos los días. Son asesinos natos, psicópatas, criminales, que colaboran con los gobiernos, porque muchas redes de pedofilia, de crímenes, con gobiernos y con noblezas.
hay escándalos y juicios contra noblezas de Holanda, de Bélgica, de España, de otros países, por asesinatos de niños, cacerías de niños. Cogen los clérigos a niños, los dejan libres en los campos y los cerdos satánicos criminales de nobleza los persiguen con caballos y los tirotean o los tiran flechas. Y es el gozo de los satanistas de la nobleza asesinar, torturar. Luego son presenciales, testigos presenciales en Bélgica, en Holanda, en otros países, en Irlanda, de asesinatos rituales satánicos a niños. Verán que cuando las niñas de Alcácer, que estaban incluidos obispos políticos de todas las facciones políticas y noblezas, ya verán cómo sale relacionar las niñas de Alcácer y Erika Ortiz Roca Solano. Ya verán cómo todo se relaciona. Pues allí se marginó y casi se encarceló y se arruinó literalmente a todo aquel que intentó sacar la luz quiénes fueron los verdaderos asesinos de las niñas de Alcácer. Incluso Ricard ha alegado muchas veces que él fue cabeza de turco. Él dijo, Ricard, que estaría gozoso de ver a esos criminales satanistas en la cárcel que asesinaron a las niñas. Él fue raptor como Inglés. Y Inglés ya ha trabajado para la Iglesia Católica en el Brasil durante décadas y ha ganado millones por raptar y torturar niños en Brasil, que es el país donde más niños desaparecen de toda Sudamérica. Hay juicios a montones, pero se mean y se cagan en los tribunales y en los juicios, porque los gobiernos les protegen porque son cómplices, los políticos, las noblezas, los satanistas, las sectas satánicas, el Opus Dei, los legionarios de Cristo, los jesuitas, son la organización satánico-criminal más rica del mundo. Los gobiernos encima les felicitan, les protegen, les aplauden. A ver si en España ven muchos curas en la cárcel por violar masivamente niños. Y encima, en Norteamérica, hay, anualmente una barbaridad, 600 millones de dólares para indemnizar a las víctimas de los múltiples miles de niños violados por clérigos satánicos pederastas en Norteamérica. Y cogen todo el dinero de la gente en Norteamérica, como en España, subvencionados con cientos de millones, del dinero de todos, claro, y lo llevan al Vaticano y dicen que han quedado en quiebra. Encima piden más dinero, la Iglesia, para pagar a las víctimas, y encima ganan fortunas, encima del dinero de las víctimas, de los padres, por violar y asesinar niños. Es una pandemia de caballo, es algo sobrenatural, es, de toda la vida, la Iglesia Católica de toda la vida, porque la Iglesia Católica, ya digo, no tiene en la cabeza una religión de psicópatas, de asesinos, de pederastras, cogen, claro, es verdad que es difícil, lo comprendo, la mayoría, el 90% de la gente no conoce las escrituras, conocen de la religión, pues que pagan bodas, funerales, entierros, bautismos, Navidad, fiestas de Semana Santa, o sea, todas esas fiestas son de origen pagano. Nada tienen que ver con Jesucristo. En ninguna parte de la Escritura dijo Jesucristo que había que celebrar bodas, funerales, bautismos, bautizar a niños, Semana Santa, idolatrías a la Virgen Negra Cananea, a la Reina de los Cielos. Bueno, todo ese cúmulo de paganismo total y absoluto viene del Canaán antiguo y de Babilonia, donde se veneraba a la Reina de los Cielos, Reina Negra Cananea, que se venera, se han hecho catedrales, iglesias, en honor a la Virgen Negra Cananea, Reina de los Cielos, la Iglesia Católica, viene de origen del Canaán antiquísimo, miles de años antes de Cristo, donde se sacrificaban a los niños para dar culto a la Virgen satánica negra cananea. Negra, dicen, es la reina diosa de los infiernos, por eso es negra. O sea, es alucinante. Y los obispos, cardenales, papas, llevan ese gorro alargado, con cabeza de pez y dos agallas, que es el culto, ese gorro, a los demonios. Fíjense que cuando aparecen muchas veces los cráneos alargados de paracas, de esqueletos, son de esos cráneos alargados. Y los gorros es la personificación y el culto sacerdotal satánico a esos seres de la oscuridad de cabeza alargada. Es alucinante lo que está pasando en la tierra. Las pobres víctimas, no hay justicia de ningún tipo
porque todos protegen sin excepción a esos satanistas de sotana negra. Hay muchas protestas de tribunales de justicia que no hacen ni caso a los tribunales. A este Papa Benedicto, que era cardenal de la Inquisición durante el tiempo del Papa Santo Bostila, que se habían celebrado en el Vaticano muchos rituales satánicos asesinando niños delante de Bostila, de Juan Pablo II, el santo. Y el Benedicto era cardenal de la satánica Inquisición en el Vaticano. Y Juan Pablo le mandaba a Holanda, a Bélgica, a Irlanda, a diferentes, incluso a España, para hacer sacrificios de niños delante de nobleza. Y debido a los muchos escándalos y testigos oculares, tanto de Manuela Orlandi y muchas niñas asesinadas y enterradas vivas con los mafiosos que las raptaban en el Vaticano dentro, se quitó en silencio con mucha diplomacia al cerdo de Benedicto y ponen a otro peor que él, también culpable de asesinatos rituales satánicos de niños en el Vaticano y en los monasterios. El día que se abran los monasterios aparecerá más del 50% de todos los niños desaparecidos en el mundo. Allí están enterrados. Hace poco en Irlanda se abrió un monasterio, de los muchos que se abren, una fosa, aparecen 800 niños. Y estos cerdos, dicen, no, es que eran cementerios niños, lo iban a enterrar allí, los tiraban en una fosa y ya está, cuando morían. O sea, y niños no bebés, niños ya mayorcitos, 5 o 10 añitos, esqueletos 800. Cada monasterio aparecerán cientos y miles, porque para eso se edificó los monasterios, como en el antiguo Canaán, los sacerdotes pedófilos, homosexuales, sádicos, de los sacerdotes de Canaán, los monasterios para hacer el culto satánico y sacrificios de niños para perduración de las noblezas creadas por el Vaticano, los sacerdotes de Satanás y las hordas sectas satánicas colaboradoras con el Vaticano, que es el centro mundial de las sectas satánicas del mundo entero. Y culpable y cómplice son noblezas que trabajan con ellos y les ríen las gracias, políticos que les premian, les felicitan, le besan los pies y les regalan miles de millones, y sectas satánicas, jesuitas, Opus Dei satanistas, que son culpables en toda una organización como el Caballero de Malta a escala mundial del asesinato masivo de millones de niños. No van a parar, porque saben que están protegidos por todas las organizaciones políticas. Las Naciones Unidas y tribunales de justicia de Holanda, de Bélgica, de otros países, incluso de España ya, están denunciando, intentando encarcelar a esos psicópatas, pero saben que tienen protección de medio mundo. Es como, a manera de ejemplo, la Cristina, la hija del rey Juan Carlos, una choriza como su marido Urdangarín, de robar cientos de millones. Lo que ha aparecido en los bancos, de diferentes bancos, es solamente una fracción pequeñita. Ha robado muchísimo más, han comprado palacios, pisos, tal. ¿Creen que va a ir Cristina a la cárcel? ¿Creen que va a ir Juan Carlos a la cárcel con unas cuentas corrientes de 60.000 millones de euros o de dólares? ¿Creen que van a ir las noblezas a la cárcel por perseguir a niños y asesinato a niños en Holanda y en Bélgica y en otros países? ¿Van a ir a la cárcel los obispos, los cardenales? No van a ir a la cárcel. La cárcel está hecha para el pueblo, para ellos, los criminales psicópatas, protegerse del pueblo. Y el pueblo está para esclavos, para pagar y alimentar a parásitos, ladrones, psicópatas, asesinos de niños. El mundo entero se está conmocionando. Generalmente la gente es ignorante, no desconoce, le han enseñado a base de hogueras y quemar millones de personas, la Inquisición y las cruzadas, quemar millones, torturarlas literalmente, niñas, niños, una población entera, los cátaros en los Pirineos catalanes, una entera población, es como dijéramos Valencia o Barcelona, enteros, en el castillo Monsegur, los cogieron, los aislaron, y hay una plaza que se llama todavía la Plaza de los Quemados, que los quemaron todos, la población, niños, bebés, vivos. O sea, para imponer el satanismo del catolicismo. Es inaudito que esos criminales, psicópatas, ladrones, aparte que expoliaban todo. Cada vez que quemaban a una persona, le expoliaban la casa, el dinero. A los templarios, que fueron la organización más rica del mundo en aquel tiempo, les robaron todo, los quemaron todo con falsas acusaciones, cuando el Vaticano y los clérigos satánicos son los satanistas más grandes de la tierra. Les culpaban a ellos de ser satanistas y les robaron todo,
castillos, dinero, herencia y bueno, todo lo que tenían y los quemaron vivos. Es la organización satánico-criminal más grande del mundo, pero cómplices son noblezas, políticos y otras religiones que les apoyan, les aplauden, les felicitan, les protegen. Pero una cosa es seguro, la caída de estos monstruos demenciales psicópatas está ya en las puertas. Hay profecías antiquísimas que hablan del tiempo presente en que Babilonia la Grande, la gran ramera, el Vaticano y sus asociados va a caer. Y será un gozo gigantesco, como dice en la Escritura, en los cielos y en la tierra, cuando estos psicópatas, demonios, criminales, caigan y se les pisotee y se les persiga como ratas, y se les encarcele de por vida. Si hubiera justicia ya se habría hecho, pero porque saben que están protegidos, premiados y felicitados, siguen asesinando las víctimas inocentes, pobres niños, que sin culpa los han arruinado a millones de por vida, otros los han asesinado, los han torturado, han vendido sus órganos. Es psicópata, demencial, y que la gente que sepa esto no mueva un dedo, son también cómplices y culpables.